nos pide identifique el movimiento que realiza el bloque en cada una de las zonas del gráfico y calcular los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa. Bueno, este gráfico ya ustedes en la parte teórica ya lo han visualizado ahí con el profesor. Y se distinguen claramente dos zonas. ¿Ven? Acá hay una zona en donde tenemos una pendiente y acá hay una meseta. Eso, un poquito acá, como para recordarles qué es lo que vieron hace rato, tienen ahí, ¿no es cierto?, cómo evoluciona la fuerza de rozamiento en función de esta tensión o fuerza que uno ejerce sobre el bloque. Ojo que acá esta tensión es una tensión horizontal. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Y hay acá dos zonas características. Dos zonas características que están indicadas acá, ¿ves? Como le decía el profe. Esta zona, que está ilustrada ahí con los dibujitos, fíjense, acá donde todavía no hay una acción de la tensión T, está en reposo, ¿ves? Y es que correspondería a este comportamiento que tenemos acá. A medida que aparece la tensión, o sea, la fuerza para mover el bloque, aparece la fuerza de rozamiento estático, en forma proporcional, y a medida que, es decir, los valores de la fuerza de rozamiento y tensión son iguales, porque ambas crecen en la misma magnitud. Acá entonces llegamos básicamente hay que distinguir en este tipo de gráfico dos puntos clave, que son este que está acá arriba y el otro que tenemos acá abajo, que nos indican los límites, en el caso de la fuerza de rozamiento estático máximo, este punto, y la fuerza de rozamiento dinámico, este punto que tenemos acá abajo. ¿Qué nos pide el ejercicio? Distinguir que esta parte sería la parte estática, ¿no es cierto?, el comportamiento estático, y el comportamiento dinámico de la fuerza de rozamiento. Bueno, de alguna manera, acá podríamos nosotros un poquito diferenciar los valores límites de eso, para que con esos valores podamos ir a desarrollar el punto B. Bueno, creo que esto ya está bastante explicado, ya así como se le dio el profe, ¿no es cierto? No creo que haya problema. Ahora, ustedes, físicamente, ¿cierto? Uno a veces siempre relaciona estos comportamientos, estos gráficos con lo que en la realidad ocurre. Y esto pasa, chicos, ustedes van a ver de que cuando yo quiera mover un bloque, ejecutando un esfuerzo sobre él, una fuerza, vamos a ver como en este caso una horizontal, que es la más fácil, va a llegar un momento en que esa fuerza va a superar una milésima más de este valor, de la tensión, ¿no es cierto? Va a superar una milésima y ya el cuerpo va a adquirir movimiento. Y cuando pasa eso, ya la tensión que yo voy a ejercer sobre ese cuerpo va a disminuir. Es como que acá se relajaría un poco ese esfuerzo de tensión con lo que yo estoy tratando de mover el cuerpo. Siempre hay un punto máximo. Ese punto máximo, en el cual, ¿no es cierto?, todavía no se ha movido el cuerpo, todo esto es estático, y superado este valor, ¿no es cierto?, 75 newton, inmediatamente el cuerpo se desplaza. Se desplaza. En ese caso, ¿no es cierto?, se distingue ya la parte dinámica, donde el cuerpo se mueve y que esa fuerza, digamos, de rozamiento, que sería esta, correspondiente a esa tensión, es menor. ¿Por qué es menor? Y porque justamente uno eso lo siente. Yo creería que ustedes en algún momento lo han experimentado cuando están empujando algún carro, algún bloque, alguna carretera. Uno lo experimenta eso. Al principio es más difícil moverlo que cuando ya empieza el movimiento, donde ya el esfuerzo
es menor, o sea, la fuerza de rozamiento que ejerce el sistema, el bloque, es menor. Bueno, a pesar de que estamos aumentando, ¿no es cierto?, la tensión o el esfuerzo para moverlo. Bueno, es un poco para ilustrarles la parte A. ¿Alguna duda, chicos, de esto, de la parte A? Así pasamos a la parte B. Bueno, era esto como ya habíamos visto acá, donde tenemos la parte dinámica, en el gráfico, ¿ven? Acá yo le he dibujado una horizontal, que sería el comportamiento un poco aproximado, en la parte dinámica. Y acá lo que interesa es conocer estos datos, límites, de la fuerza de rozamiento estático máxima y la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Eh? Lógicamente que ustedes saben bien que la fuerza de rozamiento depende, ¿no es cierto?, su cálculo de un coeficiente de rozamiento, sea estático o sea dinámico, y de la normal, de la normal. Bueno, vamos a ir ahora al punto B, donde nos dice que calculemos los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa. Bueno, como es el cálculo del coeficiente de fricción estático, eso lo calculamos con el valor de fuerza de rozamiento estático máximo, acá, ahí, aplicando lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Acá les he dibujado yo un diagramita con las 4 fuerzas: fuerza de rozamiento, la tensión o la fuerza de movimiento que estamos tratando de ejercer para que se mueva el bloque, la normal y el peso. ¿Qué hacemos para calcular la fuerza del coeficiente de rozamiento? Bueno, el coeficiente de rozamiento lo tenemos acá, la expresión general de la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente por la normal. Cuando hablamos, queremos calcular el coeficiente de rozamiento estático, lógicamente lo tenemos que hacer calculando o teniendo en cuenta este valor de la fuerza de rozamiento estático máximo, este valor. En este caso, correspondería, ¿no es cierto?, en el gráfico, acá, a este valor que tenemos acá, 75 newton. Bien, pero bueno, tenemos una fuerza de rozamiento estático máximo, donde está el coeficiente de rozamiento estático por la normal. De acá despejamos el coeficiente de rozamiento y nos queda este cociente. Lo mismo para la fuerza de rozamiento dinámico, el mu dinámico por la normal. Despejamos los mu y hacemos los cálculos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la fuerza de rozamiento para el mu estático, la fuerza de rozamiento estático máximo, y la normal. Para el coeficiente dinámico, la fuerza de rozamiento dinámico con la normal. Bueno, ahora el cálculo entonces se remite a encontrar qué valores tenemos de la fuerza de rozamiento estático máximo y qué valores de la fuerza de rozamiento dinámico. Eso lo sacamos de la gráfica. Y acá aproximadamente podemos determinar esos valores, ¿no es cierto? Fíjense que el valor para la fuerza de rozamiento estático máximo es 75, la fuerza de rozamiento dinámico es 50 newton, y en el caso de que tengamos que calcular la normal, tenemos que tener en cuenta de que acá la normal es el peso. Sabemos que aplicando ley de Newton, fuerza en I, sumatoria en I, N menos P es igual a 0, ¿no es cierto? Y acá N es igual a P, o sea, es el peso. Entonces directamente lo que hacemos es reemplazar la normal por el valor del peso. Es igual, en este caso, el cálculo para el coeficiente de rozamiento estático nos da 0,55 y mientras que el dinámico 0,37.
se cumple, lógicamente, como se había dicho en la teoría, que el coeficiente dinámico es menor que el estático. ¿Mm? Siempre esto es así. Esto es para que tengan en cuenta de que los cálculos tienen que verificar esta condición. ¿Eh? Bueno, lógicamente que acá estamos manejando nosotros una situación en la cual el cálculo normal es sencillo, pero ¿qué pasa si la tensión esta fuera, tuviera un ángulo? Ya sería otra cosa. ¿Eh? Formaría un ángulo con la horizontal. Y ahí tendríamos que trabajar en esta sumatoria ni, donde van a entrar componentes de t, componentes en y, en x, ¿eh? Pero ya sería otra situación. Como acá es horizontal directamente, ya es otra situación. ¿Mm? Bueno, chicos, ¿algún comentario, alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien, bien. Entonces, Bueno, entonces, chicos, en la parte A, donde nos preguntan el tipo de movimiento en las zonas, en la primera zona, cuando el bloque está en reposo, ¿no? Y nosotros vamos aumentando esa fuerza externa que es la tensión, ahí continúa en reposo hasta que alcanza el máximo valor, la fuerza de rozamiento estática. Entonces ahí va a ser una zona estática y el bloque va a estar en reposo. Cuando ya logramos apenas superar esa fuerza de rozamiento estática máxima, ahí decimos que el bloque, en nuestro caso, fíjense cómo es el gráfico que dice el profe, va a estar con movimiento y ese movimiento va a ser rectilíneo porque su trayectoria va a ser recta. Lo que sí sabemos que va a ser variado y si vamos aumentando esa tensión va a ir cambiando la fuerza resultante, entonces también va a ir cambiando la aceleración. Entonces, por eso, si nos preguntan qué tipo de movimiento hace en la zona dinámica, si se va aumentando la tensión, entonces también se va a ir modificando la aceleración. Entonces va a ser un movimiento rectilíneo variado en esa zona. ¿Se entendió o no eso, Roberto, vos lo dijiste así? sí, o sea, acá ya hay movimiento. Consecuentemente, si esa tensión está aumentando, seguro que va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. O sea, eso es porque justamente estamos aumentando, ve acá la tensión, aumentando, entonces se va a presentar ese tipo de movimiento en esta zona, donde ya es dinámico. ¿Mm? Mientras que acá estamos en reposo, acá no pasa nada. ¿Eh? Bueno, Bien, gracias. Gracias, Roberto. continuamos. Te paso ahí. Dale. José, ¿querés resolver vos el ejercicio? ¿No? ¿Querés hacerlo vos? Bueno, lo hago yo, ya comparto la pantalla. Profe, Sí. ¿cómo había dicho la profe Murillo que se aumenta la tensión? Claro, si vos aumentas la tensión y ya está en movimiento, vos tenés que hacer siempre suma de fuerza. Si vos aumentas la tensión y ya está en movimiento, entonces lo que vas a hacer es aumentar, digamos, la fuerza a favor del movimiento. ¿Sí? Eso va a impactar en la aceleración. Acuérdate que siempre vos tenés que ir a la ley de Newton. ¿Sí? Vos en ese caso tenías dos fuerzas horizontales, una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Sí? A la derecha era la fuerza que yo estaba haciendo para moverlo. Y a la izquierda la fuerza de roce cinética, pues, digamos, ya cuando está en movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo, ahí está, gracias Isabel. Si yo aumento la tensión y se está moviendo, siempre acuerdo que la fuerza de roce siempre se pone en movimiento. O sea, si la fuerza de roce me indica que va a la izquierda, es porque se está moviendo a la derecha. Si yo aumento la tensión, entonces la fuerza resultante horizontal, ¿sí? Va a cambiar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a aumentar la aceleración, lo que está poniendo el profe ahí. Fíjense, si yo aumento la tensión, ese es constante. ¿Sí? Si yo aumento la tensión, entonces va a aumentar esa resultante, va a cambiar esa resultante. Y eso me va a impactar en la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias, Isabel.
¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Bien. Borro esto, estaba escribiendo a medida que vos ibas hablando, José. Sí, sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver si puedo borrar esto. Bueno, entonces ahora podemos ver el segundo ejercicio. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado. El ejercicio 2 se trata de un paseo en trineo. Suponga que una estudiante, acá la vamos a ir señalando a la estudiante en el gráfico, acá está la estudiante, ¿sí? Suponga entonces que un estudiante de física de masa M1, su masa es M1, está sobre un trineo, acá está el trineo tiene una masa M2. Y le pide a su amigo Ricardo, acá está su amigo Ricardo, ¿sí? Que la traslade a través de una superficie horizontal y plana. Entonces, acá vemos que acá esta superficie no tiene inclinación, por eso nos dice que es plana, es horizontal. Bueno, en A nos preguntan, en A, a ver, vamos a sacar los datos, entonces decimos que en A, deduzca la ecuación, entonces una ecuación, fíjense, de la fuerza mínima, una ecuación de la fuerza mínima, dice, necesaria, que debe hacer Ricardo para empezar a mover al trineo y a su amiga. Entonces acá ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? La fuerza mínima tal que Ricardo, que haga, empiece a mover ¿a quién? Al trineo y a su amiga. ¿Ustedes escuchan ruido, chicos? ¿Se escucha o está bien? Entonces, ahí tenemos entonces una fuerza, que buscamos una fuerza mínima tal que Ricardo empiece a mover al trineo y a su amiga, y nos dan como dato el coeficiente de fricción estático. Entonces, esto, si bien no tiene valor, ¿no es cierto? Eso es un dato. Sabemos que es adimensional, sabemos que tiene un valor. Entonces, ese es dato del problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿en qué situación estamos? Sabemos que existen dos tipos de fuerza. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, tengo que pensar, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando sobre mi sistema? Mi sistema de estudio va a ser esto. La amiga, ¿sí? Y su trineo, o sea, la niña y su trineo. Entonces, ese va a ser nuestro sistema. Sobre ese sistema, ¿qué fuerzas están actuando, chicos? La fuerza normal. La fuerza normal, ¿sí? Que vamos a poner así, es siempre perpendicular a la superficie de apoyo, es la interacción entre la superficie de apoyo, ¿sí? Y nuestro sistema de estudio, entonces va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, que es horizontal, entonces ahí va a ser la normal. ¿Qué otra fuerza está actuando? La fuerza peso. La fuerza peso, que es la interacción con la Tierra, es vertical y hacia abajo, ¿sí? Entonces la vamos a dibujar, a ver si puedo dibujarla un poquito mejor, ahí está. ¿Qué otra fuerza está actuando? La fricción. La fricción, ¿cuál sería la dirección de la fricción? Hacia la izquierda. Se elige. Iría hacia la izquierda. ¿Por qué iría hacia la izquierda? Porque estamos considerando que el movimiento, ¿sí? Sería hacia la derecha. Entonces ya cuando tomamos ese sentido, nosotros suponemos que el movimiento, ¿sí? Va a ser positivo hacia la derecha y consideramos que nuestro sistema se va a acelerar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Me falta alguna fuerza acá? Sí, la fuerza. La fuerza de tensión, que acá le hemos puesto un nombre, y la fuerza de tensión, a ver si le pongo otro color, no, va a ser esta, ¿sí? Fíjense que la fuerza sale, consideramos, como estamos hablando del diagrama de cuerpo libre, la fuerza va a ser más o menos así. ¿Se ve ahí la fuerza? A ver, chicos, discúlpenme un momentito. Bueno, estábamos armando el diagrama de cuerpo libre y sabemos que esa fuerza, sabemos por el gráfico, esa fuerza forma 30 grados con la horizontal. Y entonces acá vamos a preguntarnos
¿Qué tipo de fuerza está actuando? ¿Qué tipo de fuerza de rozamiento está actuando en este caso? Porque tenemos dos Estático. tipos de fuerza. La Dinámico. fuerza de rozamiento, Dinámico. Estática máxima. Sería. el bloque Dinámico. está, ¿sí? Te escucho. Sergio, perdón, José. ¿Me decías algo, José? Bueno, entonces, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento está actuando? La estática máxima. Sería. La fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Por qué decimos que está actuando la fuerza de rozamiento estática? Porque el sistema, nuestro sistema, ¿cómo está? ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Cómo estaría? ¿Estaría en movimiento o no? Chicos, No, No, profe. Está en reposo. está en reposo. Entonces, pues sabemos que tenemos que usar esa fuerza porque el sistema está en reposo. Está a punto de moverse, está por empezar a moverse, pero el sistema está en reposo. Como está en reposo, entonces decimos que no se mueve y la fuerza que va a actuar va a ser la fuerza de rozamiento estática. Pero esa fuerza que nosotros aplicamos, ¿qué va a pasar si Ricardo empieza a aplicar primero una fuerza pequeña y va aumentando esa fuerza? Va a llegar un momento en que va a tomar un valor esa fuerza tal que va a igualar, como dice el compañero, a la fuerza de rozamiento estática máxima y va a notar que el sistema intenta moverse. Entonces esa fuerza va a ser la mínima que va a aplicar Ricardo. Si él aplica una fuerza mayor, ya lo va a mover directamente al sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que queremos calcular acá. Entonces, para calcular esa fuerza mínima, como el sistema está en reposo, entonces la fuerza resultante de rozamiento, perdón, que va a actuar es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Porque está a punto de moverse. Entonces sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima va a actuar y esta sabemos que va a ser igual a ¿qué? Al mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces, pero a mí el problema, todo esto hago el análisis para saber qué fuerza de rozamiento voy a considerar, pero a mí me piden calcular la fuerza F. Entonces, para calcular cuánto vale esa fuerza mínima, nosotros vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton, que me decía que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema, en este caso la masa va a ser del sistema, va a ser la masa total. ¿La masa de quién? Va a ser la masa de la estudiante 1 más la masa del trineo, ¿sí? Porque acá hablamos de nuestro sistema, está formado por la masa M1 y M2, ¿sí? Por la aceleración. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Que para trabajar y encontrar el valor de la fuerza, vamos a trabajar en componentes. Entonces, esta segunda ley en componentes nos va a permitir determinar cuánto vale esa fuerza. Entonces, si descomponemos, ¿sí?, la fuerza en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, descomponemos esta fuerza F, ahí lo vamos a hacer. Vamos a tener acá la componente F de X y vamos a tener sobre el eje Y la componente F de Y. Fíjense que acá la componente de F de X, fijémonos que acá se ve un triángulo rectángulo acá. Esta componente de ese triángulo rectángulo, ¿qué es? De este ángulo, ¿qué es? O de este triángulo. ¿Qué es este F de X? ¿Es el cateto adyacente o es el cateto opuesto? Adyacente, profe. El adyacente, y entonces sabemos que esa componente, F de X, va a ser igual a ¿qué? Ah, coseno. Al coseno. Entonces va a estar relacionada, va a ser el valor de la hipotenusa, ¿sí? Va a ser el valor de la hipotenusa, que en este caso va a ser el módulo de F, por el coseno de 30 grados. Mientras que F de I, que está acá arriba, lo vamos a poner acá abajo, F de I va a ser igual al valor de la hipotenusa, que es el módulo de F, por el seno de 30, porque está relacionada ¿con quién? Con el cateto opuesto, que tiene que ver con la definición de seno. Entonces ya tenemos las componentes de la fuerza, y ahora vamos a aplicar. En este caso, en estas ecuaciones de la segunda ley de Newton en componentes, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X y a qué es igual la sumatoria de fuerzas en Y?
En X sería la masa del sistema, la Muy bien. aceleración. La masa del sistema, que está formado por dos, masa 1 y masa 2, por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas, de las componentes de la fuerza en la dirección de Y, va a ser ¿Sería 0, profe? igual a 0, porque no hay movimiento en la dirección del eje Y. El movimiento va a ser solamente en la dirección del eje X. Entonces, fíjense que acá, ya aplicando la segunda ley de Newton, tenemos una ecuación, dos ecuaciones, pero además tenemos la definición de la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, con esas ecuaciones vamos a intentar, ¿sí?, determinar cuánto vale F. Entonces, vamos a usar una de las dos, por ejemplo, la fuerza X igual a masa M1 más M2 por A. Vemos si es que tenemos todos los datos. ¿Qué fuerzas actúan en la dirección del eje X? Entonces nos fijamos en todas las que están en la dirección del eje X. Fíjense que serían estas. ¿Sí? ¿Quién sería positiva de acuerdo a nuestro sistema de referencia? La componente X de la fuerza. Bien, la componente X de la fuerza, ¿sí? Entonces le ponemos F de X menos La fuerza de rozamiento. la fuerza de rozamiento, que en este caso va a ser estática máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema no se mueve y estamos buscando la fuerza mínima que va a aplicar Ricardo para que empiece a moverse. Entonces, esa va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima. Para encontrar la fuerza mínima, esa fuerza de rozamiento estático va a ser la máxima. Y eso va a ser igual a ¿qué? A M1 más M2 por A. Fíjense en este caso, que es nuestro sistema, ¿sí? Entonces de acá podría colocar F por el coseno de 30 grados menos la fuerza de rozamiento estática máxima. Eso sería igual a M1 más M2 por A. Me voy a fijar si de esta ecuación ya podría calcular la fuerza. Conozco M1 y M2, es dato. Fíjense que acá tengo M1 y acá tengo M2 de dato, arriba, ¿sí? Entonces es dato. La fuerza de rozamiento estática, ¿la conozco? ¿Esta fuerza de rozamiento estática máxima la conozco? Sí, profe, no es la componente estática por la normal. ¿Hay algún error acá? ¿O sigo nomás? ¿Seguimos nomás? Porque el bloque, ¿qué pasaba con el sistema? ¿Cómo estaba el sistema? En reposo. Y entonces, ¿qué tenemos que modificar acá para que esté en reposo? ¿Qué estaría? Igual a 0. ¿Quién sería igual a 0? La aceleración. Entonces acá, como está en reposo, la sumatoria de la fuerza en X, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Entonces acá no es necesario, fíjense que acá nosotros no, acá en este caso vamos a decir que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, ¿cómo está? Está en reposo, está a punto de moverse. Entonces, cuando hablamos de reposo, la sumatoria de las dos componentes tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a colocar acá, y ahora vamos a decir, fíjense que de acá, de esta ecuación, por ejemplo, podríamos calcular la fuerza por el coseno de 30 y el mu estático de la ecuación 3 lo reemplazamos. Mu estático, la fuerza de rozamiento estática, máxima por la normal. Y entonces de acá ya podemos calcular esa fuerza. ¿Tenemos todos los datos? ¿Todo es dato acá? Fíjense. La normal. Nos falta calcular la normal. Entonces, para calcular la normal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que usar ¿qué? Plantear la ley sobre el eje Y. Muy bien. Para el cálculo de la normal, siempre nos fijamos que la normal acá está en nuestra... ¿Dónde aparece la normal? Acá fíjense que aparece la normal, está en el eje Y. Entonces, ¿qué vamos a aplicar para encontrar el valor de la normal? Vamos a usar la segunda componente, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces vamos a fijarnos a qué fuerzas actúan en la dirección del eje Y, y quién es positiva y quién es negativa. Vamos a poner, ¿quién es positiva, chicos? La normal. La normal más... No, no sería menos, profe. Eso. Bueno, Más la componente El Y de la peso. fuerza, claro. Más la componente Y
¿Y el peso suma o resta el peso? Resta. Y eso va a ser, como la sumatoria en I va a ser igual a 0, y entonces siempre recuerden que ustedes pueden calcular la normal aplicando la sumatoria de fuerzas en I. Entonces aplicamos la sumatoria de fuerzas en I y ahí despejo la normal. Entonces me va a quedar el peso menos F de I. Y F de I dijimos que era igual a ¿qué? A el peso, ¿no? El peso va a ser, ¿cuánto valdría el peso acá del sistema? M1 más M2 por G. M1 más M2 por G. M1 más M2 por G, ¿sí? Menos la fuerza, menos la fuerza, la componente de la fuerza en I, que era igual a ¿cuánto? F seno de 30 grados. F por el seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esta normal y fíjense lo que pasa. Entonces fíjense que no nos convenía hacer eso. Vamos viendo que esto todo nos va a pasar cuando vayamos resolviendo. ¿Sí? Todos estos problemas que tenemos ahora lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir corrigiendo en la medida que nos vamos dando cuenta. Entonces de acá podemos despejar la normal, ya la tenemos, entonces la podemos reemplazar en esta ecuación. Vamos a reemplazar acá. Esta es esta ecuación 4. ¿Sí? Entonces no vamos a despejar porque no nos conviene. Fíjense que la normal está en función de ¿qué? La normal, también acá en la normal aparece ¿quién? La fuerza, el módulo de la fuerza que yo tengo que encontrar. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación, vamos a reemplazar entonces, acá reemplazamos la normal, y entonces nos queda F por el coseno de 30 menos mu sub E por, bueno, acá ponemos M1 más M2, si quieren pueden poner M total, ¿no? Por G, avísenme si estoy cometiendo error, ¿sí? Menos F por el seno de 30. Y acá distribuimos y pasamos esta fuerza, vamos a distribuir y vamos a pasar, ¿sí? Acá fíjense, esto por esto, y esto por esto, y a esto por esto, lo vamos a pasar al otro miembro. Entonces, haciendo eso, me quedaría en el miembro de la derecha, F coseno de 30, menos más, avísenme si está mal, F. Profe, ¿podría subir un poquito la pantalla? Sí, ya la subo. Gracias. ¿A dónde me quedé? A ver. Ay, no me funciona la gomita. Entonces me queda mu por F por el seno de 30 igual al coeficiente, ¿sí? Por la masa del sistema por la gravedad. Y entonces de acá sacamos factor común F y despejamos F y nos va a quedar el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Por las masas y la gravedad sobre, nos quedaría abajo, coseno de 30 grados más el coeficiente por el seno de 30 grados. Entonces, nos fijamos, esta fuerza sí nos queda, hemos encontrado una ecuación que está en función de los datos que nos da el problema. Entonces, este sería el resultado, porque nos dicen que encontremos una ecuación y esta va a ser el valor de la fuerza mínima, porque hemos usado, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, queda en función de datos conocidos, sí. Conocemos las masas de la niña, del estudiante y del trineo, conocemos el coeficiente de rozamiento estático, la gravedad es un dato, y tenemos el ángulo de inclinación que tiene esa tensión. Entonces, de esa manera hemos resuelto la parte A. Chicos, ¿se entendió acá o tienen algunas dudas? Chicos. Sí, se entendió. Entonces, ahí resolvemos la parte A. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que nos dice la parte B. No sé si querés agregar algo, José. No, está bien. Vamos a la parte B. Ahora dice en la parte B, dice, la estudiante, ¿no? Asegura que si consideramos la masa del trineo, el valor de la fuerza de rozamiento cinética es igual a, entonces nos va diciendo, nos dice que asegura que el valor de la fuerza de rozamiento cinético, que lo indica con K, es igual a ¿qué? Al mu cinético por la masa total, que es la masa del sistema, por la gravedad. En este caso, la masa total que nos indica ahí
va a ser igual a ¿qué? A la suma de nuestro sistema M1 más M2, la masa del estudiante más la masa del trineo. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿es verdadero esto? ¿Es válida esta afirmación? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es igual? ¿Esto es igual? ¿Es verdadero? Es falso, ¿no? ¿Es falso? Porque ¿Por acá qué será está peso, falso? ¿Por qué decimos que es falso? porque está hablando en la afirmación del estudiante de la fuerza peso, no de la fuerza normal. Claro, Que ya y en este calculamos caso, que no ¿cómo? son iguales en este caso. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar esto? Nosotros tenemos que demostrar. Entonces, para demostrar, primero nos acordamos de la definición de a qué era exactamente. Por definición, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que la fuerza de rozamiento dinámica, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente dinámico por la fuerza normal. Por la normal. Entonces, que para poder responder, ¿qué tenemos que calcular? La fuerza normal. Tenemos que calcular la fuerza normal. Sabemos entonces que por definición esta es la fuerza, y fíjense acá, tenemos que ver cómo es la normal. Si la normal es igual al peso del sistema, entonces va a ser verdadera. Si la normal es distinta del peso, esa afirmación va a ser falsa, ¿no es así? Entonces tenemos que calcular ¿qué? La normal. Y para calcular la normal, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? La La sumatoria de la segunda fuerza. ley respecto del eje Y, donde está actuando la fuerza. Claro, tenemos que ver cómo va a ser la normal. Entonces calculamos la normal, para eso tenemos que plantear nuestro sistema, nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a ser distinto al anterior. Me fijo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora cuando estamos hablando así, ¿cómo va a estar el sistema? Movimiento. Se mueve. Nos dicen algo que se mueve con velocidad constante, no nos dicen nada, nos dice que se mueve, nos dice que simplemente se mueve. Y si se mueve, entonces nosotros decimos, bueno, si el sistema se mueve, ¿sí? Entonces la fuerza de rozamiento que está actuando es la cinética y esa fuerza de rozamiento va a ser constante y puedo usar esta ecuación para calcular. Entonces vamos a hacer entonces el cálculo de esa normal. Para hacer el cálculo normal, otra vez nos volvemos a preguntar, a ver, ¿ha cambiado la situación? ¿Han cambiado las fuerzas que están actuando sobre el trineo y el estudiante? ¿Qué fuerzas están actuando? El peso hacia abajo, ¿no es cierto? El sistema está apoyado. ¿Quién actúa entonces? La normal hacia arriba. Sí. Su amigo Ricardo la está tirando con una fuerza F. Entonces, ¿qué va a actuar de esa fuerza? ¿Qué sabemos nosotros? Que esa fuerza van a tener una componente F de X y va a tener una componente F de Y. Y además decimos que esa superficie, aunque es hielo, hay una fuerza de rozamiento que se va a oponer a ese sistema. Pero esta fuerza de rozamiento va a ser cinética o dinámica. ¿Por qué? Porque el sistema se mueve. ¿Sí? Nosotros decimos que el movimiento, suponemos que va a ser en esta dirección. Cuando haya movimiento, va a ser en esta dirección. Suponemos por eso la fuerza de rozamiento actúa en el otro sentido. ¿Sí? ¿Hay algún cambio acá? Si planteamos la ecuación entonces para calcular la normal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser cómo va a ser esto? ¿A qué va a ser igual? Planteamos si quieren de nuevo. Entonces vamos a decir, tenemos que calcular la normal. ¿Cómo lo hago? Siempre voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque en la dirección de Y, ¿qué pasa con el bloque? El sistema no se mueve en esta dirección. Si se mueve, lo va a hacer según el eje X. Acá no hay movimiento. Entonces las sumatorias de la fuerza en Y van a ser igual a 0 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular de nuevo. Como dice, tengo, bueno, la normal positiva más la fuerza I menos el peso igual a 0. Y de acá voy a sacar la normal y me va a quedar el peso más menos la componente de la fuerza en I. ¿Sí? Entonces, de acá sacamos la normal. Fíjense que es lo mismo porque no ha cambiado nuestro sistema. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en este caso la normal va a ser igual a ¿qué? Al peso, que sería, acá le llaman masa total, por la gravedad menos F por, ¿a qué era igual F de I, chicos? ¿Era F por el seno o por el coseno?
Por el seno. 30. Por el seno de 30 grados. Entonces, fíjense cómo es la normal. ¿La normal es igual al peso? No, en este caso no. No, en este caso no. Entonces, si nosotros planteamos la fuerza de rozamiento dinámica, lo que corresponde a nuestro sistema, entonces, de acuerdo a esto, nuestra fuerza de rozamiento dinámica o cinética sería igual a mu sub k, porque por la masa total del sistema menos la fuerza por el seno de 30 grados. Entonces, fíjense, entonces, ¿cómo es esta la fuerza de rozamiento de nuestro sistema? ¿Es igual a la que nos dice, es verdadera lo que nos está asegurando el estudiante? No, es falso. Es falso. ¿Cómo es la fuerza de rozamiento en este caso? ¿La dinámica es mayor, menor o igual? Chicos, Sería mayor, menor. sería menor la fuerza de rozamiento, porque la normal, fíjense que la normal, en este caso, ¿sí? Es menor al peso, porque hay una fuerza actuando, una componente de la fuerza actuando en la dirección del eje Y, entonces la fuerza es menor al peso. Entonces, ¿cómo? Entonces esta fuerza que nosotros hemos calculado es menor, entonces es falsa la afirmación. ¿Cómo es menor? Porque el gráfico que nos dijo el profe, la fuerza estática máxima llega a un punto y después ya tiene que ir dinámica. Es menor porque el profe le dijo, a ver, que lo tengo anotado por acá, el profe le dijo que esa fuerza de rozamiento depende de la interacción con la superficie y eso se relaciona con la normal. En este caso, la normal no es igual al peso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que tiene cierto ángulo, que entonces tiene una componente actuando en la dirección del eje Y. Entonces, nosotros para calcular la normal tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. La normal no siempre es igual al peso, no, la tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, por eso es que le ponemos el acento acá. Cálculo de la normal. ¿Cómo calculo la normal? Considerando las sumatorias de fuerza que actúan en el eje Y. Fíjense que acá la normal no me está dando igual al peso. ¿Por qué no me da igual al peso? Porque hay una fuerza que tiene cierta inclinación, que tiene una componente acá en la dirección del eje Y. O sea, nosotros tenemos que calcular la normal. Y acá la normal es el peso menos este factor, ¿sí? Y este factor, ¿sí? El seno de 30 es un número positivo y este es el módulo de F. O sea, esto va a ser un valor que le está restando al peso. Entonces, ¿falsa la afirmación? Sí. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento, en realidad, que nosotros calculamos, es menor porque la normal es menor, ¿sí? El peso. Bueno, eso sería. No sé si querés agregar algo, José, no sé si se quedan dudas, chicos. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. La normal es distinta del peso total por la gravedad, ¿no? No es igual. Fíjense. Vale como ejemplo, si ustedes analizan cuando quieren arrastrar algo, ¿sí? Quiero correr el escritorio, no sé, o quiero arrastrar algo, lo que uno hace generalmente, o sea, si yo tengo, a ver, hagamos un esquemita, supongamos que yo tengo una caja, un placar, una heladera, lo que sea, o el escritorio, sobre una superficie, ¿sí? Y uno que no la puede levantar para trasladarla, entonces ¿qué hace? Uno generalmente tira de ella con una fuerza que más o menos tenga una componente en el sentido vertical, ¿sí? Uno trata de hacer eso. Jamás se le ocurriría a ustedes hacer esto, empujarla así. Si yo empujo de esta manera, si yo aplico una fuerza de esta manera, yo analizar el cuerpo este, yo tendría la fuerza peso, la fuerza normal. Como yo la quiero mover a la derecha, va a aparecer una fuerza de roce que va a ser a la izquierda, ¿sí? Y tendría esta fuerza, la que yo estoy aplicando, la verde, ¿sí? Fíjense que en este caso, si yo descompusiera en una componente vertical y una componente horizontal, tendría una componente en X y una componente en Y. La componente en X es la que tiende a mover el cuerpo hacia la derecha, ¿sí?
f de x es lo que tiende a mover. ¿Sí? En tanto, la componente ni lo que va a hacer, ¿sí? Si analizamos, fíjense, si yo analizo, hago la sumatoria de fuerza en la dirección y, ¿sí? Tengo positiva la fuerza normal y negativa tengo el peso, ¿sí? Y esa componente en la dirección y. ¿Vamos? Estoy hablando siempre de la fuerza verde, chicos. Voy a borrar esta fuerza. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 0 y n va a ser P más F de I. O sea, al contrario, que en el caso que ustedes han analizado, en este caso una fuerza aplicada en forma descendente lo que hace es aumentar la normal. Y como yo sé que la fuerza de roce estática máxima y la fuerza de roce dinámica, ambas dependen de una del coeficiente de roce estático, pero ambas dependen de la normal. O sea, si yo aumento esto, me va a ser difícil sacarla del estado estático, porque voy a tener que vencer una fuerza mayor todavía, ¿sí? Y aparte, una vez que ya esté en estado dinámico, o sea que ya se esté moviendo, me va a ser difícil arrastrarla porque la fuerza de roce cinética va a crecer también. ¿Estamos? En cambio, si hacemos como hace Ricardo acá, y lo que acaban de ver con la profe, si yo tiro así en forma ascendente, ¿sí? Entonces ahora la fuerza esa que está ahí, que yo estoy ejerciendo, no va a ser en forma descendente, la dibujaría acá, iría así, ¿sí? Que es lo que ustedes han analizado, esto es una F, chicos. Entonces le va a quedar F de X, esta es la fuerza que tiende a hacer mover, ¿sí? El cuerpo, y la componente va a ser una componente hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá esto pasa a ser positivo, ¿sí? Y acá pasa a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con eso? Con la fuerza esa ascendente, ayudo a la normal para compensar el peso. Por lo tanto, la normal va a tener que ser más chica. Y por lo tanto, eso va a hacer que disminuya la fuerza de roce estática máxima y que disminuya la fuerza de roce cinética. Entonces, voy a lograr que me sea más fácil sacarlo del estado estático y a la vez, una vez que esté en movimiento, más fácil moverlo. ¿Estamos? Y si usted analiza, cuando van a arrastrar un cuerpo pesado, es un escritorio, pongámosle un ropero, un mueble, generalmente ustedes jamás van a empujar hacia abajo para arrastrarlo. Lo que van a hacer de alguna forma es tratar de tirarlo y levantarlo a la vez. Bueno, porque le va a resultar más cómodo o más fácil, entre comillas, empezar a moverlo, y una vez que esté en movimiento va a ser más fácil seguirlo, que siga en movimiento, ¿sí? Y eso se debe a que lo que estoy haciendo es alivianando la normal. ¿Estamos? También cuando corre la cortina, chicos, cuando corre la cortina, ¿qué hace? No tira hacia abajo la cortina. Generalmente lo que hace es, trata de despegar un poquito la cortina del barral, porque trata de que no se asiente la cortina sobre el barral. Lo que trata uno de hacer es que no exista la normal. Entonces, por eso uno generalmente lo sacude un poquito la cortina y la tira, ¿sí? Porque trata de que no se asiente la cortina sobre el barral, entonces ya no esté la normal y ahí a la misma vez uno tira de la cortina para que se corra. Si yo tiro directamente jalándola hacia la izquierda la cortina, hacia abajo, perdón, y a la derecha la cortina, lo que voy a hacer es que se asiente con mayor fuerza sobre el barral la cortina, eso va a hacer que crezca la normal sobre la cortina, eso va a hacer que crezca la fuerza de roce sobre la cortina y me va a ser más complejo, más complicado correr la cortina. ¿Sí? Bueno, así ejemplo, digamos, en la vida cotidiana uno puede ver un montón. Analicen las cosas cuando arrastran algo, cuando vean que la fuerza de roce es apreciable, que uno la tiene que tener en cuenta. Fíjese lo que ustedes hacen intuitivamente, ¿sí? Para tratar de aliviar esa fuerza de roce. Una es lubricar el piso, bueno, pues no voy a tirar aceite en el piso para poder arrastrar algo, ¿sí? Otra es poner ruedita, bueno, pues no tengo la ruedita para ponerla. Bueno, lo que uno trata de hacer es, generalmente, es aliviar esa fuerza normal. ¿Cómo? Y trato de levantar un poquito, lo poco que pueda, pero trato de levantar un poquito ese mueble para poder correr, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta acá llegamos con el día de hoy.
Mañana van a seguir con la segunda parte que tiene que ver con la parte de movimiento circular, que la idea es analizar un poquito las fuerzas intervinientes que me permiten realizar el movimiento circular. ¿Sí? Ahí le dejo la asistencia. Bueno, gracias, José. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao, Mañana Isabel. la clase es presencial, ¿no? Chicos, nos encontramos entonces. ¿Puede pasar el link? Bueno. Recording stopped. Déjeme que lo busque ahora, denme 2 segunditos que busque el enlace.